San Martín, enfermero en formación en la UPC del tercer piso, y hoy vamos a conversar sobre la monitorización invasiva, ¿ya? Eh, Dentro de la monitorización invasiva, como generalidades, podemos definir que dentro de los pacientes críticos existe una hipoperfusión tisular generalizada, que es un elemento presente en los pacientes choqueados, ¿ya? Lo que se define como un estado de hipoxia tisular y celular, dada por la disminución de la distribución por el DO2 y un aumento del consumo de este oxígeno, ¿ya? Usualmente, la hipoperfusión generalizada existe un aumento del consumo dentro de la microcirculación, ¿ya? Y además se comienzan a utilizar las vías anaerobias de la respiración celular. Dado estos elementos, se puede decir que las variables fisiológicas más relevantes a considerar para evaluar el estado de perfusión tisular son tanto la presión arterial, ¿ya? La presión arterial media, perdón, que permite estimar la presión de perfusión en los tejidos, la saturación venosa de oxígeno, que esta la podemos lograr desde la arteria pulmonar, que se toma por el catéter Sangans, y la medición del lactato como metabolito de generación por el metabolismo anaerobio, ¿ya? Dentro de la monitorización de los parámetros fisiológicos, eh, resulta imprescindible conseguir un tratamiento dirigido a las terapias, para las terapias, ¿ya? Para mejorar la perfusión tisular de los pacientes en estado crítico, ¿ya? Dentro de esto podemos considerar la monitorización invasiva, que ya se ha expuesto sobre esto, y la monitorización invasiva, ¿ya? Que es definida por la obtención de los datos clínicos como un método que atraviesa las barreras mucosas, por ejemplo, la medición de la línea arterial o la presión venosa central a través de un catéter venoso central, ¿ya? Y el tema que vamos a continuar viendo dentro del objetivo de esta monitorización invasiva son principalmente alertar y otorgar un diagnóstico continuo, ¿ya? Alertarnos según la condición del paciente y su nivel de monitorización, ya que así para nosotros estar alerta a los cambios que pueda sufrir este paciente dentro de nuestro turno, ¿ya? Y permite también un diagnóstico continuo y para así mejorar el tratamiento y dirigir de mejor forma la reanimación del paciente, ¿ya? El pronóstico como objetivo también está como enfocado en la observación de las tendencias de los parámetros observados por la evolución, ¿ya? Ayudando a establecer el pronóstico. Y la guía terapéutica facilita la evaluación y corrección de las medidas terapéuticas ya implementadas, haciendo una evaluación continua. Dentro de los temas que vamos a tratar, vamos a ver la presión arterial invasiva, la presión venosa central, el gasto cardíaco, capnografía, presión intracraneana, la presión intraabdominal y la toma de temperatura invasiva. Dentro de la presión arterial invasiva, esto corresponde a una medición continua de los tres parámetros de la presión arterial, que son las sístoles, la diástole y la presión arterial media, ¿ya? La primera vez que se hizo una medición de la presión del flujo sanguíneo se hizo en 1733 por Stephen Hales, y la primera canalización radial fue en 1948 por Peterson. Dentro de la presión arterial invasiva, nuestros valores, objetivos que vamos a tratar de lograr en nuestros pacientes: una presión arterial sistólica mayor a 100, una diastólica mayor a 60 y una presión arterial media, ¿ya? Y la presión arterial media es el cálculo de la presión arterial sistólica menos la diastólica dividido por 3 más la presión diastólica, ¿ya? ¿Cómo logramos esto? Que se puede hacer a través de una canalización de una línea arterial invasiva, que es un procedimiento con técnica aséptica que permite el control de la presión arterial utilizando un sistema que está diseñado para la medición de los tres parámetros de forma continua, ¿ya? Pero como habíamos mencionado anteriormente,
la canalización arterial de una línea arterial que presenta complicaciones, tiene una incidencia entre el 15 y 40%. Destaca estas complicaciones los vasoespasmos, las infecciones bacteriemias y obstrucciones de la misma arteria, ¿ya? Y como había mencionado anteriormente, sobre el cálculo de la PAM, como dato, el cálculo de la PAM se basa sobre la suposición de que la diástole dure 2/3 del ciclo cardíaco, ¿ya? Por ende, lo que sucede en lo que sucede en las frecuencias mayores iguales a 60 latidos por minuto, lo cual en nuestros pacientes críticos no sucede y la PAM se calcula a través de la curva de presión arterial, ¿ya? Que la curva podemos ver todo lo que sería por debajo de la curva sería nuestra presión arterial media, ¿ya? Dentro de las distintas curvas que vemos en el costado, acá, perdón, vemos que van cambiando de forma según el sitio de inserción, ¿ya? Por ejemplo, a medida que se aleja la presión, el flujo sanguíneo o donde canalicemos nuestra arteria, mientras se aleje de la aorta proximal, el dispositivo de presión aumenta gradualmente, la presión sistólica, y, y se va estrechando también, ¿ya? Como podemos ver en la imagen del costado acá. Y podemos ver también que esta variación de la curva entre la presión arterial, de la curva de presión, se va compensando por el hecho de el estrechamiento que va ocurriendo de la curva de la presión arterial. No sé si me entendí bien, pero voy a tratar de explicarlo de nuevo. Vemos que la presión de la raíz aórtica, la presión sistólica es más alta hasta la escotadora dicrótica, que la podemos ver acá. No sé si puedo apuntar. Sí, ahí, ¿ya? Y esto se va compensando después con el estrechamiento de la curva, como la podemos ver ya, no sé, una canalización en la arteria pedia, que es más estrecha, ¿ya? Pero esta presión arterial media, comparada con esta de la raíz de la arteria aorta, van a ser iguales, ¿ya? Porque ocurre un estrechamiento y, de la curva. Previo a la instalación de la línea arterial, es importante realizar el test de Allen, ¿ya? Que consiste en hacer una compresión de la arteria radial y de la arteria ulnar mayor a 10 segundos de compresión y pedir al paciente que abre y cierre la mano hasta que uno vea claramente que la extremidad se vea pálida y ir liberando presión de la zona ulnar primero para ver si hay flujo alternativo, si ocurre algún problema en la arteria radial. Un test de Allen que ocurra, que recupera la circulación o el color de la mano en menos de 7 segundos se considera normal, y si ocurre entre 8 a 14 segundos se equivoca, o sea que habría que realizarla nuevamente, y si es mayor a 15 segundos no se podría realizar la punción en aquel sitio. Bueno, el protocolo de instalación de línea arterial se encuentra dentro del manual de procedimientos de enfermería del hospital, que se describe claramente los pasos a seguir y quién lo puede realizar. Pues yo creo que más allá de entrar a especificar de quién instala o quién no instala la línea arterial y cómo se hace, eso lo vamos a ver en nuestro día a día, en nuestros turnos, ¿ya? Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que hablamos sobre el eje flebostático, es donde uno deja como en la zona cero para mantener la presión hidrostática acorde con la de la presión que se encuentra en el interior de la aurícula derecha. Ese eje se realiza de la siguiente forma, haciendo una línea imaginaria desde el cuarto espacio intercostal. Después se traza con una línea media axilar
y ahí donde se reúne podemos instalar nuestro transductor, ¿ya? Y ese transductor es válido tanto para la línea arterial como para la medición de la presión venosa central. Dentro de las test de curva que podemos realizar, podemos ver las diferentes formas tras hacerle un lavado a la línea y saber si ésta se encuentra funcional o disfuncional, ¿ya? Una curva normal es donde se encuentra un pico redondeado con su escotadora dicrótica, ¿ya? Eh, Cuando la curva se encuentra amortiguada, que sería la imagen B, se encuentra un pico atenuado y la presión de pulso se estrecha y disminuyendo la ganancia y la atenuación de la onda de presión. Por esto puede haber una obstrucción parcial o presencia de burbujas dentro de la línea que estén amortiguando la onda, ¿ya? Y una subamortiguada, que sería la imagen C, que se nota los picos de la presión sistólica son afilados y su respuesta es rápida, ¿ya? Y esto puede otorgar una amplificación de la presión arterial sistólica y lo que llevaría a aumento de la presión arterial media hasta de unos 25 milímetros de mercurio. Dentro de las, eh, dentro de las cosas que podríamos obtener con una curva de presión arterial invasiva, sería obtener un delta de presión de pulso, ¿ya? Que dentro de estos objetivos nos permite una diferencia de la presión sistólica durante la inspiración y la expiración, la correlación con disminución de la precarga por el ciclo respiratorio, y estas medidas incluyen cambios en la presión de pulso, la presión sistólica y en la presión sistólica durante un ciclo respiratorio, lo que nos puede permitir visualizar si el paciente, cómo podría responder ante la volemización, ¿ya? Dentro del ciclo inspiratorio, del ciclo de respiración, podemos ver que el paciente, los volúmenes de latido del ventrículo derecho decrece porque disminuye la precarga y la poscarga ventricular derecha se ve aumentada, ¿ya? Y acá, durante la expiración, el volumen del latido del ventrículo izquierdo aumenta porque aumenta la precarga y la poscarga ventricular izquierda decrece. Por lo tanto, a mayor presión intratorácica, disminuye la precarga del ventrículo derecho y por ende disminuye la eyección del ventrículo derecho, disminuyendo la precarga ventrículo izquierdo, y eso hace que el volumen sistólico total del ventrículo izquierdo disminuya, con lo que hace que disminuya la presión arterial sistólica y la presión de pulso. Y dentro de los valores esperados, si esta variación de pulso entre la suma de todos los presiones arteriales máximas, presiones arteriales mínimas, nos puede otorgar una variación, si es que es mayor del 15%, es una buena respuesta, o sea que el paciente va a responder bien a la volemización, ¿ya? Si esta variación de pulso es menor al 10%, va a ser una mala respuesta al volumen. Ahora pasaremos a hablar de la presión venosa central, que es una presión hidrostática que eso, bueno, de ahí importa que el transductor se encuentra lleno de líquido, ¿ya? A la altura de la aurícula derecha, como habíamos mencionado ya en la arteria, en la línea arterial. ¿Cómo vamos a medir la PVC? A través de un catéter venoso central, que dentro de las características que reúne esto puede ser un diámetro entre 15 a 20 centímetros de longitud, y los calibres que se maneja dentro de los catéteres venosos centrales se puede encontrar un tamaño como de una bránula 16 y dos bránulas 18, ¿ya? Más o menos esos son los calibres que se manejan, que siempre el distal va a manejar un calibre mayor y que pueden manejar entre 3.4 litros
el calibre 16 y los calibres 18, dependiendo de su proximidad y de su salida, pueden manejar entre 1.8 litros por hora y el proximal 1.9 litros por hora. ¿De qué va a depender la PVC? La PVC nos va a reflejar la presión de la vena cava superior y reflejando la presión de la vena cava superior nos va a reflejar también la presión de la aurícula derecha, y si no tenemos problemas en las válvulas cardíacas, nos va a visualizar la precarga cardíaca, ¿ya? Y cómo vamos a entender la precarga, se va a entender como la fuerza impuesta a un músculo en reposo que lo estira hasta una nueva longitud, ¿ya? Por lo tanto, el volumen de los ventrículos es la fuerza que determina la precarga del corazón intacto. La PVC la podríamos utilizar como la presión de llenado del ventrículo derecho cuando la función de la válvula tricúspide es normal. La PVC presenta curvas, ¿ya? Dentro de las curvas que presenta la PVC vamos a encontrar 3 ondas y 2 pendientes. La onda A, que va a reflejar la contracción auricular; la onda C, la contracción isovolumétrica del ventrículo; y la onda B, el llenado auricular y el aumento de la presión contra la válvula tricúspide cerrándose, y así se iniciará la diástole, ¿ya? Entre la onda C y la B vamos a encontrar la pendiente X, que se refleja la relajación auricular, y la pendiente Y, que se encuentra al final de la onda V, perdón, representa el descenso de la presión en el momento en que se abre la válvula tricúspide y la sangre fluye hacia la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y acá vemos las variaciones respiratorias en la presión venosa central, que va a ser cíclica con respecto a la inspiración y expiración, por lo que es necesario siempre, cuando se vaya a medir la PVC, al final de la expiración, ¿ya? Donde la presión intratorácica se iguala con la presión atmosférica, ¿ya? Esto es que cuando la expiración intratorácica cambia durante la respiración espontánea o la ventilación mecánica con presión positiva, el cambio de presión puede transmitirse hacia la luz de las venas dentro del tórax, lo que produce un cambio en la medida de la presión medida intravascular, sin que cambie la presión relevante, que es la transmural, que esa no va a diferenciarse. Dentro de los valores de la PVC, los valores normales van desde 1 a 5 milímetros de mercurio, que es normal. En caso de pacientes sépticos va de 8 a 12, y pacientes sometidos a ventilación mecánica cursando una sepsis pueden variar entre 12 a 14 milímetros de mercurio, ¿ya? Según la posición del paciente, la PVC puede variar, y puede variar hasta en valores negativos. Lo siguiente que nos toca hablar ahora es el gasto cardíaco, ya que el gasto cardíaco se denomina la cantidad de sangre que es expulsada por el corazón en un minuto, y se puede expresar como el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Perdón. ¿Cómo vamos a medir el gasto cardíaco? Existen diferentes métodos. El tradicional, o que tiene mayor historia, y es el que es el gold standard para medir el gasto cardíaco, sería el catéter Sandgans o catéter de arteria pulmonar, que fue creado en 1970. Y después tenemos 3 métodos más que son más modernos, que sus historias vienen desde 1997, que es el PAICO; el 2012 el ITCO; y el 2004 el FlowTrack Vigilio, ¿ya?
Dentro de la historia del catéter de arteria pulmonar, fue creado por el doctor Jeremy Swans, que es un cardiólogo, que era un dispositivo para monitorización invasiva que permite la medición directa de la presión a nivel de la aurícula derecha e indirectamente las presiones del lado izquierdo del corazón. Y aquí podemos ver las características de un catéter Sandgans. En promedio miden 110 centímetros de longitud por 2,3 milímetros de su diámetro externo. Poseen dos canales, una luz distal o de distal que o de arteria pulmonar, y que ese emerge a 30 centímetros del sentido proximal del catéter, el extremo que queda hacia la aurícula derecha. O, bueno, perdón. Y tenemos otro, que es el extremo proximal, que es de la aurícula derecha. ¿Ya? En la punta del catéter tiene un balón inflable que se llena con 1,5 ml de capacidad. ¿Ya? Esto, cuando el catéter ya se encuentra en la aurícula derecha, se infla para que por este globo flote sobre la sangre y la misma sangre lo transporte hasta la arteria pulmonar. Dentro del catéter Sandgans, como había mencionado, es el gold estándar en la incorporación de las técnicas de monitorización invasiva, ¿ya? Monitorización hemodinámica. Hasta la fecha actual hemos aprendido a medir todos los parámetros que esto nos puede entregar, pero aún no se llega a un consenso qué se debería hacer con aquellos datos, ¿ya? Como había mencionado, un poco más claro en esta imagen, podemos ver que el catéter tiene una punta proximal, ¿ya? Que ese mida las presiones de la aurícula derecha, como le haría un catéter venoso central. Este serviría para administrar fluidos, pero no se indica la administración de medicamentos como drogas vasoactivas o inotrópicas en ese lumen del catéter, ¿ya? Y pues, en este se inyectaría, sí, en la inyección para la solución del gasto cardíaco por termodilución, ¿ya? La luz distal ya mide las presiones de la arteria pulmonar y, las presiones de arteria pulmonar de enclavado, ¿ya? Y por este se puede tomar muestras de la sangre venosa mixta. Y al final podemos encontrar un termistor, ¿ya? Que es un sensor de temperatura que se encuentra a 4 centímetros del final del catéter, y en este que se utiliza para la monitorización del gasto cardíaco, ¿ya? Dentro de las diferentes partes donde se vaya encontrando este catéter, vamos a encontrar diferentes curvas de presión, ¿ya? Por ejemplo, en la aurícula derecha vamos a encontrar las curvas, las mismas ondas de la presión venosa central, con la onda A, C y B, ¿ya? Que estas son oscilaciones continuas. Si no hay enfermedad mitral, importante, la presión de presión media de la aurícula derecha es igual a la presión del fin de diástole del ventrículo derecho, ¿ya? En el ventrículo derecho, la onda de presión 3 eh, es 3 o 4 veces mayor que la del aurícula derecha, que tiene forma de dientes de sierra, es pulsátil y sus valores se encuentran entre 0 y 5 milímetros de mercurio y hasta 20 a 30 milímetros de mercurio. Cuando ya el catéter se encuentra en la arteria pulmonar, la presión diastólica se eleva y la curva tiene una cisura dicrótica, ¿ya? Y, esa cisura dicrótica nos mostraría el cierre de la válvula pulmonar. Y la presión de enclavado, o sea, la presión de capilar pulmonar enclavado, o sea, cuando este balón de oxígeno se llena de aire y colapsa la arteria pulmonar, perdón, la curva se aplana y esta deja de ser pulsátil, y presentas las ondas también que son similares a la onda de la presión venosa central. O sea, tenemos ondas A, B y C de la aurícula izquierda.
La presión venosa central, como habíamos hablado anteriormente, podría estar alrededor de los 0 a 8 milímetros de mercurio, 1,5, y la presión de arteria pulmonar es de 10 a 20 milímetros de mercurio, y la presión capilar pulmonar, o sea, cuando ésta se encuentra enclavada, sería de 4 a 12, ¿ya? La presión de enclavamiento en la punta del catéter es equivalente a la presión capilar pulmonar y a la presión de la aurícula izquierda, perdón. Si la válvula mitral se comporta con normalidad en la presión de la aurícula izquierda, la presión de enclavamiento será equivalente a la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a pasar a la medición del gasto cardíaco por termodilución. El método de dilución con indicadores para medir el flujo de sanguíneo se basa en la premisa de que cuando se añade una sustancia indicadora a la sangre circulante, la tasa de flujo sanguíneo es inversamente proporcional al cambio en la concentración del indicador a lo largo del tiempo. Si el indicador es una temperatura, el método se conoce como termodilución. La curva de termodilución eh, la vamos a ver, bueno, la, la curva de termodilución, que no estaba viendo bien la imagen, el gasto cardíaco con curva normal sería más o menos de 7 litros por minuto, ¿ya? Dando una curva como la que se ve ahí, ¿ya? Cuando hay un volumen elevado, o sea, aumento del gasto cardíaco, se ve un acortamiento y que la temperatura se disipa rápidamente, ¿ya? A lo como se puede ver cuando hay un volumen bajo de gasto cardíaco, esta curva se alarga en el tiempo, ¿ya? Y por ejemplo, cuando hay una falla de la válvula tricuspidia, podemos ver que el flujo es regurgitante, que se recicle el líquido indicador, o sea, que queda dando vueltas por varios ciclos cardíacos, generando la curva de termodilución sea más alargada, ¿ya? ¿Cómo hay que hacer para que esta muestra sea fidedigna? Hay que asegurar que el volumen que se va a infundir sea 10 cc, no se demore más de 3 segundos en la inyección del líquido y la entrada del líquido tiene que ser constante, ¿ya? Para que uno vea que la dilución, la curva de dilución sea normal, se muestre una elevación brusca y de gran magnitud, como podemos ver en la primera imagen, ¿ya? Y se va reduciendo de forma lenta hasta llegar al nivel basal de la temperatura, ¿ya? La mayoría de los dispositivos que miden el gasto cardíaco utilizan algoritmos para calcular la curva y no lo hacen directamente a través de una medición. A partir del gasto cardíaco podemos encontrar diferentes fórmulas para ver cómo está funcionando nuestro corazón, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el volumen sistólico, que equivale al gasto sistólico promedio del corazón por minuto, ¿ya? Del gasto cardíaco medido, que al dividirlo por la frecuencia cardíaca, tendremos el volumen sistólico. Gasto cardíaco dividido por la frecuencia cardíaca da volumen sistólico, ¿ya? Eh, si el gasto cardíaco lo relacionamos con el índice metabólico, que el índice metabólico basal, que podemos ver dentro de de la fórmula de superficie corporal, eh, en promedio un adulto tendría una superficie corporal de 1,7 metros cuadrados, que eso si lo relacionamos con el gasto cardíaco nos daría el índice cardíaco, que sería el gasto cardíaco dividido por la superficie corporal. Condiciones que podrían ver afectado nuestro gasto cardíaco, que lo podrían disminuir, sería un mal llene ventricular por una hipovolemia, un mal vaciamiento ventricular por alteraciones de contractilidad o valvulopatías, tanto como la tricuspide o la aórtica,
y un aumento de la resistencia vascular sistémica por hipertensión, vasoconstricción, insuficiencia mitral o defectos septales. ¿Ya? Y las condiciones que aumentan nuestro débito cardíaco sería el aumento de la demanda de oxígeno, como el ejercicio, enfermedad hepática o tirotoxicosis, el embarazo y la sepsis. ¿Y de qué va a depender el volumen sistólico? Factores que determinan el volumen sistólico de eyección. Recuerde que cualquier valor que afecte el volumen sistólico va a modificar nuestro gasto cardíaco, ¿ya? Habíamos mencionado anteriormente en PVC, la precarga se va a entender como la fuerza impuesta a un músculo en reposo que lo estira hasta una nueva longitud, ¿ya? Poscarga sería, supone la resistencia a que el corazón sea vaciado, ¿ya? Entonces, en un corazón sano, la poscarga equivale a la tensión de la pared ventricular en sístole, siendo esta tensión la presión que debe superar el ventrículo para contraerse. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar la resistencia, por lo tanto, la resistencia a la eyección ventricular y el gasto cardíaco tiene una relación inversa con la poscarga. La contractilidad es la capacidad intrínseca del corazón o del miocardio para bombear la sangre en condiciones de precarga y poscarga constante. La precarga, en condiciones que la precarga se puede ver disminuida, ya como habíamos mencionado anteriormente, puede verse disminuida por la hipovolemia, por hemorragia, deshidratación, vómito, diarrea o exceso de diurético, o sea, cuando el paciente se encuentre deshidratado o depletado, ¿ya? Y cuando las taquicardias son mayores a 120 por minuto, también se ve disminuida la precarga. Condiciones que se pueden ver aumentada la precarga, se puede ver aumentada por la vasoconstricción, por estimulación simpática, endógeno, exógena e hipotermia, hipovolemia por sobrecarga de volumen o insuficiencia renal en oligoanuria, y la insuficiencia cardíaca congestiva. Continuando con la poscarga, como mencionamos, la poscarga es la resistencia a la eyección ventricular, ¿ya? Dentro de los componentes de poscarga, podríamos encontrar el volumen de la precarga, la presión pleural, la impedancia vascular y la resistencia vascular, ¿ya? La impedancia vascular se entiende como la fuerza que se opone al ritmo de cambio en la presión de flujo. Y la resistencia vascular, que es lo que se opone a un flujo constante, ¿ya? Dentro de las mediciones que podemos hacer, se puede medir fácilmente la resistencia, pero no podemos medir no podemos medir la impedancia, ¿ya? Pues la impedancia es muy variable entre cada ciclo cardíaco. Y lo otro que compone la poscarga sería las presiones pleurales, ¿ya? Una presión pleural positiva favorece al vaciamiento ventricular al facilitar el movimiento de los ventrículos hacia dentro del corazón, y al contrario de la presión pleural positiva, tenemos la presión pleural negativa, que este impediría el vaciamiento del ventrículo al oponerse al movimiento, ¿ya? En el lado derecho del corazón podemos medir la resistencia vascular pulmonar, o sea, la resistencia que pone la arteria pulmonar a las contracciones, ¿ya? Y esta la podríamos calcular por la presión arterial pulmonar media menos la presión de la aurícula izquierda, dividido por el gasto cardíaco por 80, por el 80 es como una constante de variación de los valores que se termina dando, ¿ya? Y que la resistencia vascular, resistencia vascular pulmonar sería de entre 150 a 250, ¿ya? Y la resistencia vascular sistémica estaría dado por la presión arterial media menos la presión arterial de la aurícula derecha, dividido por el gasto cardíaco por 80. Y ese es mayor, es de 800 a 1200, ¿ya?
Y como habíamos mencionado, mientras mayor sea la poscarga, menor será el débito cardíaco. De igual manera, mayor será la presión dentro de la aurícula derecha. ¿Y qué podemos ver que aumenta o disminuye la poscarga? La disminuye la poscarga, la sepsis, la hipotensión, la hipotermia y las drogas vasoactivas. La contractilidad es la habilidad que puede presentar el músculo cardíaco para contraerse mientras, la fibra del corazón se alargue, ¿ya? Mayor será la fuerza de contracción del corazón y esta otorgará un mayor volumen de sangre eyectada, ¿ya? Dentro de lo que puede otorgar una mayor contractilidad sería la adrenalina, la dobutamina, la dopamina. Y los factores que podría disminuir sería la hipoxemia, la acidosis y las drogas inotroponegativas. Otros otro examen que se puede realizar a través de un catéter de arteria pulmonar sería la obtención de la saturación venosa mixta, ¿ya? Que esa se obtiene desde la arteria pulmonar con el catéter Sankans y la saturación, por ejemplo, si nosotros tomamos una muestra de sangre desde un catéter venoso central, la muestra venosa sería mayor a un 70% mayor 70%, perdón, mientras si la obtenemos de la arteria pulmonar, esta sería mayor al 65 por esa diferencia entre la saturación venosa central y la saturación venosa pulmonar, estaría dada por el gasto del músculo cardíaco del consumo de oxígeno, ¿ya? El menor porcentaje de saturación, ya que incluye el consumo por parte del corazón, como había mencionado, ¿ya? Aquí viene una serie de fórmulas de cinética del oxígeno, ¿ya? eh, para ver cómo el cuerpo está ocupando ese oxígeno y cómo lo está distribuyendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver la fórmula del contenido arterial de oxígeno, ¿ya? Y que, si vemos, incluye la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno, eh, y valores constantes que se utilizan para conversión, ¿ya? Pero simplemente esto lo voy a dejar acá para que ustedes la puedan ver y saber que esto existe. Por ejemplo, otro de los valores de transporte sería el contenido venoso mixto, el índice de transporte, que este es como todos los índices estaría relacionado con la superficie corporal, los parámetros de consumo de oxígeno, la extracción de O2. Y aquí volvemos nuevamente a los métodos mínimamente invasivos, ¿ya? Que dentro de las generalidades, el funcionamiento de estas técnicas requieren la inserción de un catéter arterial, ya que este no es necesariamente, no necesitan de un catéter de arteria pulmonar, pero sí necesitan un catéter, porque puede ser radial o femoral, ¿ya? Y que se conecta a un transductor de presión, estos catéteres, ¿ya? El conjunto de estas técnicas se basan en el principio de que la presión de pulso, la presión entre la presión sistólica y la diastólica, es proporcional al volumen sistólico e inversamente proporcional a la distensibilidad aórtica, ¿ya? Me parece mucho que en el hospital solamente cuentan con el PAICO en la UCI médica, ¿ya? Y como vemos, esas serían las curvas que utilizan para el cálculo de gasto cardíaco, ¿ya? Que como habíamos dicho anteriormente, esto no miden directamente la superficie del gasto cardíaco, sí lo hacen a través de algoritmos.
Vamos a pasar a otro tema que sería la capnografía, ¿ya? Que es la medición del CO2 exhalado. Ya tenemos para eso dos técnicas, que sería la convencional, que se define como la representación de la exhalación de CO2 frente al tiempo empleado para durante la ventilación, ¿ya? Y este incluye tanto la inspiración como la expiración. Y contamos la volumétrica, de capnografía volumétrica, que es el registro de la eliminación de dióxido de carbono frente al volumen expirado, pero solamente frente al volumen expirado. ¿Cómo funciona la capnografía convencional? ¿Ya? Estas son técnicas de colorimetrías, ¿ya? Por espectrofotometrías de infrarrojos, ¿ya? Se basa en el hecho de que el CO2 va a absorber rayos infrarrojos, ¿ya? Y que estos se conectan al tubo, bueno, al tubo endotraqueal, ¿ya? Por el cual respira el paciente. Y estos van a tener un sensor que a su vez incluye un monitor donde reflejará la gráfica en función de la presión parcial de este gas. La absorción de rayos infrarrojos será distinta y obtendremos los resultados diferentes. Como podemos ver acá, la capnografía, perdón, podemos ver el CO2 como un metabolito del proceso de respiración celular, ¿ya? Posterior al ciclo de Krebs, ¿ya? Que ahí veremos el empty del CO2, que sería la meseta de expiración de CO2, que vamos a entrar a hablar de eso en la curva ahora, ¿ya? Bueno, la capnografía es un método rápido y sencillo para determinar si un tubo endotraqueal se ha colocado en los pulmones, ¿ya? Vamos a hablar de las curvas a posterior. Se trata de un estándar asistencial después de la introducción del tubo endotraqueal, ya que la ocultación de los ruidos respiratorios es un método poco fiable para determinación si un tubo endotraqueal se encuentra en la tráquea o en el esófago, ¿ya? La capnografía por infrarrojos, como vamos a ver, el CO2 es absorbido por la luz del espectro infrarrojo, lo que constituye la base para utilizar la absorción de luz infrarroja para medir PCO2 en el aire expirado, ¿ya? Al principio de la expiración, el PCO2 es despreciable, ya, muy poco dentro del contenido expiratorio, ya que el aire de las vías respiratorias superiores es el primero en abandonar los pulmones, ¿ya? A medida que progresa la expiración, el aire procede desde los alvéolos, empieza a contribuir al aire expirado y el APCO comienza a aumentar uniformemente. El ritmo de esta elevación disminuye finalmente y el APCO alcanza una meseta, ¿ya? Como se ve ahí, la curva se describe como un elefante dentro de una serpiente, como en el cuento del Principito, ¿ya? Dentro de las curvas de la capnografía vamos a encontrar los puntos A, B, donde se está ventilando el espacio muerto, ¿ya? Ahí el CO2 es igual a cero, ¿ya? Después continuamos con el segmento CD, que es, ahí está la ventilación de los espacios muertos, más la ventilación alveolar, y se ve el incremento del CO2, ¿ya? Perdón, es BC, CD, es la meseta alveolar, o sea, solamente está el aire expirado desde los alveolos, ¿ya? El D, que sería el CO2 telespiratorio o final de meseta, que sería el end-tidal CO2, ¿ya? Que eso vendría siendo como el PCO2 expirado, ¿ya? Y el segmento DE es la caída del CO2 a inicio de la inspiración, ¿ya? Cuando el intercambio de gases es normal, la PCO2 al final de la expiración, denominada PCO2 telespiratoria o ETCO2, es igual a la PCO2 de la sangre al final de los capilares, de los capilares arteriales, ya que en condiciones normales. Las implicancias clínicas, por ejemplo,
en complicaciones nasocomiales, no sé, en descensos bruscos de PCO2 del expiratorio con un aumento de la gradiente de la presión de CO2, menos la presión de entidal o la presión de telespiratoria, puede ser un signo precoz de las siguientes situaciones, tanto como una hiperdistensión alveolar por volumen de corriente alto o PIP, migración del tubo a uno de los bronquios principales, o sea, que se nos desplace el tubo, TEP, trombosis, trombosis de TEP, EPA y neumonía, ¿ya? En una expiración prolongada en un paciente EPO que podría ser como el de la imagen que está representada. Entonces sería beneficioso tener nuestros pacientes conectados a un capnógrafo, ¿ya? Por ejemplo, aquí cómo se vería la curva en distintas situaciones. Un paciente extubado, un paciente con una intubación esofágica, o sea que no hay movimiento de CO2, y una obstrucción del tubo endotraqueal, ¿ya? Donde se vería dificultado el paso del CO2 a través del tubo en una exhalación. Ya, la presión intracraniana se relaciona es la relación entre la sangre, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? A través de esta bóveda que tenemos en nuestra cabeza, que sería el cráneo, y que sería la esencial para la fisiopatología de la hipertensión intracraneal. La primera vez que se midió la presión intracraneana fue en 1897 por Kinke a través de una punción lumbar, ¿ya? Dentro de las dentro de la onda de la presión intracraniana, podemos encontrar curvas, ¿ya? Por ejemplo, que son los puntos que podríamos ver ahí, que el P1 sería la hipercusión arterial, el P2 la meseta o rebote craneal, y el P3 dicrótico, que se correlacionaría con la presión diastólica, ¿ya? Entonces podemos ver que la presión de meseta son clínicamente lo más importante, ya que indica eh, peligrosamente una disminución de la compliance intracraneal o la distensibilidad intracraneal, ¿ya? La onda P2 se observa que pacientes con respiraciones periódicas y directamente en relación con cambios de PCO2, ¿ya? Y la onda dicrótica con la presión diastólica, como habíamos mencionado. Dentro de las ondas fisiopatológicas podemos encontrar la onda A, donde la PIC se desarrolla entre 50 a 100 milímetros de mercurio, con ascensos y descensos rápidos, ¿ya? En sus mesetas o plateos son de 5 a 20 minutos. En una curva tipo V, la PIC no se encuentra entre 20 y 50, ¿ya? Hace que sus ascensos son lentos y descensos rápidos, no presenta una meseta de mantenimiento y la frecuencia de 0,5 a 2, de duración de 0,5 a 2 minutos, ¿ya? Y la PIC en la foto número C, perdón, en la letra C, encontramos la PIC de 0 a 20, que son de frecuencias de 4 a 8 minutos y no tienen significación clínica. ¿Cómo podemos obtener la monitorización de la PIC? Podemos usar sistemas intraparenquimatosos, ¿ya? Que el sensor debe colocarse donde se encuentra la mayor lesión debido a la existencia de gradientes de presión intrahemisféricas que pueden subestimar la PIC o sobreestimar la presión de perfusión cerebral, ¿ya? En pacientes con desplazamiento significativo de la línea media, ¿ya? Y lo otro sistema que contamos es los sistemas intraventriculares asociados a fluidos, por ejemplo, los drenajes eh, ventriculares externos, ¿ya? Los drenajes ventriculares externos
generalmente se instalan en el lado derecho, o sea, o en el lado no dominante de la persona, a 1 o 2 centímetros por delante de la sutura coronal para evitar la área motora, y 2 a 3 centímetros de la línea media para evitar el seno longitudinal superior, y así evitar sangrados, y a nivel de la línea media pupilar. El drenaje ventricular externo, ya vamos a encontrar grandes rasgos sus partes, ¿ya? Que sería donde se ve visualizado el 1, que sería la línea intermedia, la 2, que sería todo el sistema de recolección, ¿ya? Y en la línea intermedia vamos a encontrar las llaves de tres vías para conexión de transductor de presión a efectos de eventual monitorización de la PIC. Dentro de las recomendaciones, manipular lo menos posible esta llave, ¿ya? Solo realizando mediciones pautadas. Las prolongaciones laterales de la línea con tapón de goma para infusiones de medicamentos y extracción de líquido cefalorraquídeo para muestras, ¿ya? Reduciendo así la presencia y manipulación de la llave de 3 pasos en el circuito. Contamos también con una válvula antirreflujo unidireccional, clip de plástico incorporado para hacer los cierres transitorios de las líneas. El drenaje ventricular externo, dentro de todo, prevenir el posible riesgo del colapso ventricular, o sea, evitar que el paciente pierda más allá de 20 ml hora, ¿ya? Pensar siempre que el paciente se vaya a movilizar, incluido para el aseo, es salvo que el paciente presente un deterioro del nivel de conciencia, siempre vigilando la escala de Glasgow, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta que los niveles de equivalencia entre las unidades, ¿ya? Ese 1 centímetro de agua es igual a 0,73 milímetros de mercurio, y 1 milímetro de mercurio sería igual a 1,36 centímetros de agua. Otro punto importante es la nivelación que se tiene que hacer entre el transductor y la zona cero del cerebro, que sería la salida o el orificio auditivo externo, ¿ya? Que desde ahí se tiene que hacer cero, y muchos dispositivos se encuentran se encuentran con niveles o elementos que nos ayudan para la medición, se encuentre para que estos dos, tanto la salida auditiva externa como el transductor, se encuentran al mismo nivel. Y de ahí se encuentra el cero desde la regla que no tienen bien asociado a estos dispositivos. Los dispositivos de monitorización de PIC, podemos encontrar algunos que, por ejemplo, podemos encontrar los intraparenquimatosos, los transductores epidurales, los catéteres subdurales, y los ventriculoscopios, ya que algunos son de uso intrapabellón, ¿ya? Y otros que, por ejemplo, el catéter subdural, que sería para que se externos al paciente, y así medición de la PIC. Dentro de la fisiopatología del aumento de la PIC, podemos encontrar que si el paciente tiene una caída de la presión arterial media, tanto por hipovolemia, por shock cardiogénico o farmacológico, va a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Que esto va a llevar a una vasodilatación, y que eso llevaría a una disminución del flujo del volumen sanguíneo cerebral, y lo que aumentaría la PIC, tanto habiendo un edema dentro del cerebro y aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En cambio, con una vasoconstricción, si tenemos un aumento de la PAM y un aumento que nos llevaría a un aumento de la perfusión cerebral, habría un aumento de la vasoconstricción, disminución del volumen sanguíneo cerebral, que disminuiría nuestra PIC, ¿ya?
El valor normal de la PIC es entre 10 a 15 milímetros de mercurio y la presión de perfusión cerebral sería la PAM, o sea, la presión arterial media, menos la PIC, ¿ya? Y ese valor no tiene que dar entre 70 y 80, ¿ya? Si este valor se encuentra entre 30, 40 o menor que esto, hay riesgo de isquemia cerebral. La presión intraabdominal, ¿ya? Es una técnica que fue estandarizada a través de conectar la salida de algún dispositivo externo del abdomen a través de un conectado a un transductor, ¿ya? Este fue realizado por primera vez por Overholt en 1931. ¿Cómo vamos a obtener la medición de la presión intraabdominal? Eh, Tenemos los métodos directos, que se utilizan cánulas metálicas o agujas de amplio calibre y catéteres peritoneales, ¿ya? Las cuales se insertan a través de la cavidad abdominal y se conectan a un manómetro de solución acuosa isotónica, por ejemplo, el suero fisiológico, de similar forma como se hace la PVC, ¿ya? A un transductor electrónico. Por ejemplo, esta técnica se utiliza en la laparotomías. Los métodos indirectos que podemos realizarlo a través de los órganos que pueden verse comprimidos dentro de la presión intraabdominal. Por ejemplo, podemos ver la presión de la vena cava, la presión intragástrica, intracística o intravesical, ¿ya? Eh, Dentro de la presión intravesical vamos a visualizar que a través de una sonda vesical se va a llenar, la vejiga se llenará con 100 cc de agua y se conectará el sistema a un transductor. Por ejemplo, se puede utilizar un transductor de PVC o línea arterial. Posteriormente, eso conectarlo al monitor. Después que se hayan infundido los 100 cc, se espera que se forme la curva, ¿ya? Y deme un segundo, se me perdió la presentación de mi celular. ¿Ya? Y con respecto a la... Ya, ahora sí. Y vamos a presentar distintos grados de complicaciones por la presión medida, ya por la vía alterada. Podemos encontrar los grados 1, que la presión intraabdominal se encuentra entre 10 a 15, que sería próximo a los valores normales. El grado 2, de 16 a 25, que estos requieren una observación continua en monitorización, más allá de que se vaya a realizar alguna actividad, ¿ya? Y en grado 3, sí o sí los pacientes necesitan una descompresión abdominal, o sea, una cirugía, ¿ya? Y todos los pacientes con grado 4, o sea, que se encuentran entre mayor a 36 milímetros de mercurio, requieren sí o sí una descompresión abdominal. Dentro de la fisiopatología de la presión intraabdominal, cuando este se ve disminuida, eh, eh, todo lo más riesgoso del aumento de la presión intraabdominal es que disminuye el flujo sanguíneo, y esta disminución de flujo sanguíneo a los órganos internos provocan una isquemia, ¿ya? Por ejemplo, si hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel de los intestinos, puede haber menor perfusión esplénica, menor oxigenación intestinal y trastorno de la microcirculación, haciendo que aumente la replicación bacteriana, ¿ya? Y haciendo que aumente la permeabilidad de estos intestinos, haciendo que pueda haber eventualmente una translocación bacteriana y que provocar una sepsis, ¿ya? Al igual que si hay aumento de la presión intraabdominal,
y puede haber una hipoperfusión esplácnica, o sea, un aumento de una disminución de flujo sanguíneo hacia el vaso, ¿ya? Que esto no podría llevar consecuente a una acidosis mucosa de la mucosa intestinal, aumento del edema generalizado en todos los órganos, llevando una isquemia hepática y alteraciones de la coagulación, ¿ya? Y esto, llevando todo a un sangrado intraabdominal, ¿ya? Y además, si hay una acidosis de la mucosa intestinal más edema, podría haber liberación de radicales libres y todo esto consecuencia seguir aumentando aún más la presión intraabdominal. Para la medición de la temperatura invasiva, el, se hizo un primer estudio de la medición de la temperatura en 1868, ¿ya? Que se publicó el primer texto sobre la temperatura corporal central, y que fue realizado por Karl Reinhold. Dentro de la temperatura, que es una dimensión física y un requisito previo básico para todas las formas de vida. Las características físicas de la materia dependen de la temperatura. Incluso las pequeñas variaciones pueden provocar cambios considerables como observados durante la transformación de los estados o agregación de otros, ¿ya? La temperatura puede afectar a gran medida el metabolismo de los organismos vivos. En las temperaturas excesivas altas o excesivamente bajas pueden modificar las tasas metabólicas y alterando la función del órgano. Y esto, alteración del órgano, provocando daño a los tejidos. Por lo tanto, eh, la temperatura corporal y la temperatura del entorno del cuerpo adquieren una importancia fundamental para la vida y la salud. Dentro de la temperatura corporal, podemos encontrar la temperatura corporal periférica y la temperatura corporal central, ¿ya? Eh, la temperatura periférica del cuerpo y en las extremidades varía según las condiciones medioambientales, y la temperatura de la parte central del cuerpo, que se compone tanto por los tejidos profundos, órganos internos, cerebro, se mantiene prácticamente constante bajo condiciones normales, ¿ya? Dentro de la temperatura corporal, podemos medirla bajo tres sistemas, ¿ya? De forma invasiva, que sería tanto la temperatura a nivel del esófago, a nivel rectal y vejiga. Para la medición de eh, la temperatura a nivel del esófago se necesita un transductor como el que podemos visualizar ahí, que se introduce hasta por la nariz a través del esófago como una sonda nasogástrica y que se deja a la altura del corazón, ¿ya? Que sería esta la más utilizada. La temperatura rectal sería el mismo procedimiento a través del recto, introduciendo un dispositivo, un sensor, y este dispositivo sí se vería afectado o podría demorar el transmitir su información o no ser fidedigna por la presencia de deposiciones dentro de la ampolla rectal, ¿ya? Y para la medición de la temperatura a través de la vejiga sería a través de una sonda Foley o una sonda vesical con un transductor, ya que se conectaría posteriormente a un monitor, ¿ya? La dificultad de esta temperatura a nivel de vejiga sería que depende mucho del volumen de orina que se pueda encontrar en vejiga, viéndose alterada, por ejemplo, en caso de retención urinaria, en este caso, por fallas de la sonda, podría alterar la temperatura. Ya, dentro de las curvas que podemos encontrar de los febriles, podemos encontrar la fiebre intermitente, que es cuando la temperatura sube en el día, pero luego desciende desciende a niveles normales, ¿ya? La fiebre remitente es cuando la temperatura oscila durante el día, pero no alcanza niveles normales, y si las variaciones de esta son menores de 1 grado, se llamaría fiebre continua.
Y la fiebre recurrente, cuando se presenta fiebre durante algunos días y luego la temperatura se normaliza para volverse a elevar unos días después. Eso sería la presentación. ¿Algunas preguntas, dudas? Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Estuvo muy completa. Damos paso a la ronda de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, consulta, es bienvenido. Tiene que presentarse y prender el micrófono, por favor. Bueno, si no hay más, no hay preguntas, damos por finalizado esta nueva sesión. Muchas gracias, Fernando. Muy completa la presentación. Va a quedar disponible ya prontamente en el canal de YouTube. Eso, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Prontamente van a saber noticias sobre la prueba igual. Yo creo que la otra semana ya va a estar lista para que vayan viendo los videos. Lo otro, como dije en el chat de WhatsApp, que ojalá al momento de que vean los videos en YouTube, coloquen el nombre para yo saber quién los vio, porque va a ser un curso pack. Y eso, están agradeciendo por la presentación, Fernando, así que muy bien. Aquí de nada. Ojalá se haya entendido. Sí, no, sí se entendió. No te Mm, preocupes. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos. ok.